No hay tiempo para introducciones. Muy buenas, estas son las lecturas Fancueva, esto es Comic Scene. ¡Empezamos! ¿Y por qué no hay tiempo para introducciones? Porque tengo que hablar de tanto que no quiero que el vídeo se me vaya 1 hora y media. Así que voy a intentar ser lo más conciso posible. Ya sabéis, si nos seguís a menudo, que cada vez que digo esto son 50 minutos, 1 hora de vídeo. No lo sé. Empiezo. ¿Y por dónde empiezo? Pues mira, por lo que menos me ha gustado de todo lo que os traigo hoy. Porque quitando esto primero que os voy a decir, el resto está muy alto. ¿Y qué ha sido lo que menos me ha gustado de lo que os traigo hoy? Este crossover extraño entre Dragonero y Conan que edita Panini y que firman al guión Luca Enoch y Stefano Bietti y al dibujo Lorenzo Nutti y Giuseppe Manteoni. Lorenzo Nutti en la mayoría del álbum, Giuseppe Manteoni al final. Sea como sea, autores implicados no creo que a nadie les suene, a no ser que seáis de los que seguís Dragonero desde que Panini empezó a publicarlo. Dragonero es una serie enmarcada dentro del ámbito editorial de Sergio Bonelli, editore, probablemente la editorial italiana más conocida al margen de Panini Italia, y es una serie de fantasía en torno a un cazador de dragones, que aquí se cruza con la más famosa creación de Robert E. Howard a través de un portal que conecta su mundo o su universo con el de Conan, y viceversa, porque la mitad del crossover tiene lugar en el mundo de Dragonero y la otra mitad en el mundo de Conan. Y mirad, esto es una historia mega estándar en todos los sentidos. Mega estándar porque el guión no es nada del otro mundo. Podría haber sido perfectamente una aventura de Conan que se hubiera encontrado con un tipo cualquiera y hubieran intentado cazar un dragón que ha robado unas joyas para hacer no sé qué y dominar el mundo o algo así. No quiero ser muy preciso, pero también podría haber sido una historia de Dragonero que se cruzara con un tipo que se le da muy bien dar mandoblazos. Muy estándar. El dibujo, bueno, no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. La edición de Panini, eso sí, es muy buena, además en un formato grandote, tamaño casi álbum europeo, quizás en altura es un poco más ancho que un álbum europeo estándar, pero ya os digo que si os gusta Conan, pues probablemente esto os guste. Ya os he comentado en alguna ocasión, Conan, pues para mí no supone lo que sí, por ejemplo, supone para mi compañero David. Creo que es un TVO de 6,5, no da para más, y a riesgo de repetirme, lectores de Dragonero, pues probablemente os lo pilléis, lectores de Conan, pues probablemente os lo pilléis. No hace falta saber mucho acerca del mundo de Dragonero para entender esto, más que nada porque se contextualiza muy bien a uno y otro personaje. Si pertenecéis a uno u otro universo, y digo pertenecéis, si habéis leído mucho de uno u otro universo, contextualizan la otra parte. Así que no os vais a perder. No es muy habitual que yo traiga libros a lecturas Fancueva, pero de cuando en cuando se me cruza alguno que me resulta interesante. Y este en concreto, Batman, el resto es silencio, de David Hernando, pues me parecía muy interesante porque creo ya haber dicho en alguna ocasión que Batman es mi personaje favorito de DC. Desde el que más tengo, es el que más sigo disfrutando leyendo al día de hoy. Y ahí hay 2 o 3 cosas que podríamos hablar del Batman a día de hoy, que quizás hable en otro vídeo, por no extender mucho este. Entonces este libro, que no es más que una actualización del libro del mismo título que David Hernando publicó bajo el sello de Dolmen allá por 2004, se me antojaba muy interesante por el recorrido que hacía David Hernando sobre la historia de Batman. Porque esto no es solo el cómic, esto es la historia del personaje en general. Desde sus comienzos hasta, pues, este mismo año, hasta cosas que han pasado este mismo año. Hay 3 partes muy bien diferenciadas en este libro. El libro, tal cual apareció en 2004, pues llega hasta 2004. Justo antes de que Nolan en 2005 estrenara Batman Begins. Hay una segunda parte del libro que corresponde a un monográfico que el propio David Hernando escribió en 2006 acerca de... o en 2005. 2005-2006. Acerca de lo que estaba pasando con Batman en aquellos tiempos, centrándose sobre todo en el Batman de Nolan, evidentemente, con el estreno de Batman Begins en 2005, y después vuelven esos títulos con los años entre paréntesis para cubrir desde 2006 hasta 2024. Esa división en 3 es además muy evidente en cuanto uno entra en la lectura. ¿Por qué? Pues porque lo que era el libro original entra en muchísimo detalle de cosas que creo
no serían necesarias haber contado en un libro sobre Batman. ¿A qué me refiero? Pues sobre todo a lo mucho que David Hernando llega a desmenuzar tramas de la serie, sobre todo en la parte de los 90. Hay cosas antes, pero sobre todo en lo que corresponde al Batman de los 90. Y al Nightfall, el Tierra de Nadie, todos estos mega eventos que sacudieron los cimientos del universo de Batman. Hay mucho desmenuzar ahí que lastra una lectura que hasta entonces ha mantenido muy buen ritmo, ha ido contando cosas muy interesantes, cosas que yo no sabía, por ejemplo, porque Alan Davis no siguió dibujando el año 2 después del primer número y fue por una chorrada de una pistola. La pistola que aparece en la portada del primer número de año 2. Cosas sobre la serie de televisión protagonizada por Adam West, sobre las pelis que vinieron por ahí, cosas sobre el Batman de Tim Burton, el Batman de Joel Schumacher. La parte que corresponde a lo que se publicó en el monográfico es más genérica, toca el cómic, toca mucho el cine, y llegados a 2006 parece que David Hernando en estos últimos capítulos se ha dado cuenta de que no debe desmenuzar tanto y pasa por los 18 años que transcurren entre 2006 y 2024 con más generalidad, haciendo hincapié aquí y allá. El libro en general está muy bien, hay cosas con las que, dependiendo de cuáles sean vuestras filias, no vais a comulgar. En mi caso, pues la poca apreciación que el autor tiene acerca de la broma asesina, por ejemplo. Otras con las que sí, la muy buena apreciación que el autor tiene de la etapa de Morrison, que resuena mucho con mi opinión acerca de la etapa de Morrison, o con la de Snyder, con la que también colijo en casi todo lo que dice, pero apreciaciones personales al margen, creo que es una obra muy necesaria, casi me atrevería a decir que es imprescindible, si, como a mí, os gusta Batman. Es una lectura que se hace a ratos, podéis tardar una semana porque os la vais a beber. Sobre todo si llegado el momento de entrar en mucho detalle de las tramas que discurrían en las diferentes colecciones de Batman, bueno, pues hacéis una lectura un poco diagonal porque no os vais a perder nada, sobre todo si habéis leído esas sagas de Batman. Es un libro de 8 que me parece además una muy buena opción como regalo a un batmaníaco para las próximas navidades, si es que ese batmaníaco no tiene ya el libro, claro, que será lo normal. Eso sí, creo que no hay equivalente en inglés a este libro, y eso es mucho decir acerca del trabajo de Hernando. Aquí hay una labor de documentación bestial que es muy de valorar, y que, hasta donde yo sé, bueno, sí, probablemente hay un Batman enciclopedia por ahí, pero no es esto. Esto no es un Batman enciclopedia, esto es un libro escrito desde el amor al personaje, y eso se nota muchísimo a lo largo de la lectura. La tenía ahí aparcada, creo que desde verano que me la compré, y he tenido que hacer hueco porque ya era hora de que me leyera El hermano pequeño de Jean-Louis Trippe. ¿Y por qué era hora ya? Pues porque era algo que quería hacer antes de que terminara el año para valorar si era de estas lecturas que, como intuía, podía entrar a formar parte de lo mejor que ha dado de sí en el mundo del TVO este 2024. ¿Forma parte? Tendré que valorarlo cuando tenga la totalidad de cosas que creo que han resultado sobresalientes este año y elimine cosas. Y elimine lecturas para no hacer lo mejor de 2024 interminable. ¿Es un título sobresaliente? Sí. Es un título de 9. Y ahora ¿por qué me pillé El hermano pequeño? Pues principalmente por Jean-Louis Trippe. ¿Y quién es Jean-Louis Trippe? El dibujante de Magazine General. ¿Y qué es Magazine General? Pues una serie guionizada por Régis Loisel, dibujada, como he dicho, por Jean-Louis Trippe, una serie costumbrista sobre un pequeño pueblo de la Canadá de principios del siglo XX, y la historia sobre todo de una mujer nadando contracorriente de los patrones a los que las mujeres tenían que atenerse en aquellos años. Magazine General es una gozada de principio a fin, tanto por el guión de Loisel como por el dibujo de Trippe, y claro, ahora tenía la opción de asomarme a algo firmado solo por Trippe, que además, y esto lo sabía antes de leerlo, es un TVO autobiográfico sobre la muerte de su hermano, cuando él tenía solo 18 años y su hermano tenía 10, si mal no recuerdo. Es por tanto un TVO retuerce tripas y retuerce corazones. No es fácil, ni lo que Trippe plantea aquí,
ni la honestidad con la que lo hace, ni asomarse a lo que Trip plantea. Y aquí da un poco igual el que hayáis perdido a alguien a lo largo de vuestra vida o no. Creo que la muerte es algo que todos los seres humanos tenemos muy presente a lo largo de nuestra vida. El perder a un ser querido es probablemente el mayor temor que nos acompañe en nuestro discurrir por este mundo, y si encima es un niño, más todavía. Es un TVO fantástico. Juega muy bien entre los silencios, y los hay, y muchos, y los textos expositivos y los diálogos. El dibujo de Trip es una maravilla, casi siempre en blanco y negro, solo recurre al color cuando este es estrictamente necesario para evocar según qué recuerdos asociados con su hermano. Es un TVO que analiza no solo la pérdida desde su punto de vista, sino que él intenta ponerse en la piel de sus padres y la tragedia que supone perder a un hijo con 10 años de edad. No juega, y esto me parece fantástico, a arrancar la lágrima fácil por parte del lector. Creo que si se os cae alguna lágrima, y a mí me pasó, es porque las emociones con las que trabaja Trip son muy honestas, muy reales, muy veraces y muy cercanas. Se lee de una sentada, no te deja deprimido, ni muchísimo menos, porque al final trata de mirar desde una perspectiva bastante optimista a la pérdida y lo que una pérdida deja. Lo he dicho antes, un TVO sobresaliente. Y de una novedad de este verano me voy a una muy reciente. El primer volumen de Cabeza de Can, que nos trae Yermo Editorial y que firman Vincent Brugueas al guión y Ronan Tuholt al dibujo. Solo estos dos nombres ya me sirvieron hace unos cuantos meses para deciros, me encantó lo que hicieron en la adaptación de uno de los relatos de Conan, de Robert E. Howard, que publicó Glenad hace un par de años. Me está gustando muchísimo el Cosacos, que ambos están publicando en Francia y que aquí está sacando Tengu. Y claro, este Cabeza de Can lo tenía ya en mi radar, no me lo había pillado en la edición francesa, pues porque tengo demasiadas cosas que comprarme y voy priorizando según me apetece, y este todavía no lo había comprado, pero aquí vino Yermo a suplir esa no prioridad y es una lectura fantástica. Quizás el guión de Brugueas puede pecar de simple, porque al final se resume en unos adolescentes que se van batiendo en diferentes duelos en aras de convertirse en los caballeros más famosos del reino. Esa es la premisa de partida, a la que se añaden algunas cosas que hacen mucho más interesante esto que a lo mejor a alguno no le parece interesante. Es por tanto un TVO de aventuras trufado, como ya digo, con otras cosas, pero al que Brugueas imprime un ritmo frenético, de torneo en torneo, con escenas intercaladas que van desarrollando la personalidad de los 5 o 6 actores fundamentales de esta historia medieval. Una historia medieval que me recordaba en algunos momentos a Destino de Caballero. Cojamos esto con todas las pinzas que queráis. Destino de Caballero era aquel horror que protagonizó Heath Ledger en su momento, que era una historia así de corte medieval y demás, con música muy actual, que alguno hizo que se rasgara las vestiduras cuando fue a verla al cine. Yo no fui de esos, la película es que simplemente no me gustó. Pero hay algo aquí, sobre todo en unas páginas recurrentes, que al comienzo de cada capítulo, en un tono monocromo, hacen hablar a cámara a los personajes, dándole un tono muy actual. Es como si, no sé, es como si de repente hubiera un TikTok en la Edad Media y los personajes estuvieran haciendo una entrevista y después, ¡hala!, a combatir. Después las escenas de combates están muy bien resueltas y esto evidentemente no es solo responsabilidad de Brugueas, ahí Tuholt se deja la piel. Me encanta el dibujo de este tío, tiene una narrativa espectacular, te veo cuando quiere, es muy épico, sobre todo en esas escenas de combates y duelos. Me parece una propuesta tremendamente fresca, un TVO de aventuras fantástico, de 9. Espero, y con ansia, que Yermo nos traiga el segundo volumen, que ya está publicado en Francia. No sé si la serie serán esos 2 volúmenes que ya hay en Francia, o habrá algo más, que si los autores son capaces de mantener el nivel que se ve en este primer volumen, que sean los que tengan que ser. No soy yo el que va a poner pegas a más volúmenes de Cabeza de Can. Y por no movernos de Yermo, nos vamos al integral que la editorial publica de Hellblade. Un integral que contiene los 2 álbumes que la propia Yermo editó en 2019, que firman Alex y Sergio Sierra y que son la leche. Hellblade, cuando me lo leí hace 5 años, me pareció una pasada.
de todo. Es una historia centrada en vikingos, en un grupo de vikingos que trata de rescatar a unos niños que han sido secuestrados de su pueblo. Un grupo además de 13 vikingos, lo que en mi cabeza lleva directamente a pensar en el Guerrero número 13, aquella película de John McTiernan protagonizada por Antonio Banderas y basada en Devoradores de Cadáveres, el relato de Michael Crichton. Una película que me fascina a muchos niveles, sobre todo por la música de Jerry Goldsmith, que me parece que es una maravilla. De hecho, ahora que he releído Hellblade 5 años después en este integral, lo hice con la música de Jerry Goldsmith para el Guerrero número 13 de fondo, y la experiencia fue muy diferente, a otro nivel, superior evidentemente. Entonces me gustó mucho en su momento, pues, el planteamiento, el nivel de épica, tanto argumental como visual, sobre todo visual, al que acceden los dos hermanos aquí, y solo he podido refrendar todas esas sensaciones extremadamente positivas, sobresalientes. Estamos hablando de un cómic de 9,5, que ya tuve hace 5 años con un integral que encima Yermo edita con un gusto exquisito, con esa portada en negro, con estampados en plata, con un montón de extras. Hay como 3 escenas eliminadas en forma de relatos cortos, un montón de ilustraciones, las 6 páginas iniciales que los hermanos Sierra utilizaron para mover esta historia, que inicialmente fue publicada en crowdfunding. Después Yermo la publicaría aquí en España, como os digo, hace 5 años. De verdad, todo funciona en este álbum. Los personajes están muy bien escritos con 4 trazos. La acción es una maravilla y además no para. Hay muchísima variedad en lo que va sucediendo. Me repito con la épica, hay momentos aquí en los que la mitología nórdica entra en juego para mezclarse con lo que está pasando con la acción, sobre todo porque, al margen de los 13 guerreros iniciales que tratan de rescatar a los niños, unos niños que no he dicho han sido secuestrados por unos Draugr, unas criaturas mitológicas, pues eso lleva a escenas espectaculares. Es Hellblade uno de estos cómics que fliparíamos, y mucho, si lo hubiéramos adaptado a cine. Porque daría para una película, si estuviera bien adaptada, eso es otra cosa, espectacular. Mi único pesar con este Hellblade, pues no tiene nada que ver con el álbum en sí, sino que ¿dónde están los hermanos Sierra? Que no han aparecido en los últimos 5 años. Quiero más de estos dos artistas. Es que esto se queda corto, sobre todo porque deja la puerta abierta, y muy abierta, en la última viñeta, literalmente en la última viñeta, a una continuación que todavía ni hemos olido. Alex, Sergio, por favor, no os demoréis más, si es que estáis en ello. Y si no estáis en ello, poneos por fin. Y lo mismo que me pasó con el hermano pequeño, me había pasado con otra cosa que compré el mismo día en la misma tienda que el hermano pequeño, y hasta ahora no había leído. Me refiero al Mala Herba de Bartolomé Seguí, que es una adaptación de la novela homónima de Manuel Javois. No he leído la novela original, pero esto es una apreciación hecha desde la nada, evidentemente. Me da que lo que hace aquí Bartolomé Seguí se pega muchísimo al texto original de Javois. Y al hacerlo, nos ofrece un volumen, que publica, por cierto, no lo he dicho, Salamandra Graphic, que es magnífico. Tengamos en cuenta que a mí Bartolomé Seguí me encanta. Desde que me leyera hace ya unos cuantos añetes Historias del Barrio, los 2 volúmenes que publicó Astiberri. Y en ese seguimiento, pues, me he asomado a, creo que todo lo que ha hecho el dibujante. Y claro, Mala Herba no podía ser una excepción. Por mucho que no fuera una obra original suya, sino adaptación, como digo, de una novela. ¿De qué va este Mala Herba? Pues es una mirada cargada de, entre otras cosas, nostalgia, pero a la vez crítica, mordaz y elocuente, acerca de un sesgo de la sociedad de los principios de los años 80, que en ciertos aspectos resuena con mi yo pretérito, porque crecí durante los 80, que en esos aspectos que resuena, creo que accede, y muy bien, a cierta universalidad en su lectura de aquella época, porque estamos hablando de una historia que discurre en un espacio, un tiempo y con personajes muy diferentes a los que yo conocí en aquella época, y aún así hay cosas que resuenan en mi cabeza y en mi memoria
con experiencias vividas en aquellos años y que gira en torno a un grupo de niños y el paso de ser niños a ser adolescentes y todo lo que ello implica. Con experiencias además bastante traumáticas, en una lectura a la que Seguí imprime un ritmo magnífico por la utilización de pequeños capítulos siempre jalonados por una ficha de uno de los personajes que contextualiza a ese personaje o personajes con datos que después no se nos van a ofrecer en el transcurrir de la historia, pero que nos ponen en muy buen sitio para entender por qué esos personajes actúan de una manera u otra. El dibujo de Seguí, a mí es que me encanta, me parece un artista de una narrativa prodigiosa y de un trazo que jamás yerra en la forma de aproximarse a la historia que quiere contar. Es un tebeo de 9 que, lo mismo que decía antes con respecto al hermano pequeño, tendré que ponderar cuando cierre el año si es de los 10 que supongo que elegiré de cada una de las vertientes de las que suelo hacer análisis de lo mejor del año, Estados Unidos, europeo, español. Manga, no sé si haré algo porque me he leído muy poco manga este año y ahora viene uno. Lo que decía antes, para salir de dudas os insto al vídeo que publicaremos a finales de año. Y de un título español a uno francés en francés. El segundo volumen del Habemos Bastard, publicado por Dargaud y firmado por Jackie Schwartzman al guión y Sylvain Vallée al dibujo. No voy a entretenerme mucho en este Habemos Bastard. ¿Por qué? Porque ya hablé de él, o de su primer volumen, hace unos cuantos meses cuando se publicó. Os dije en su momento que si me lo había comprado era simplemente por el dibujo de Sylvain Vallée, porque me alucina el estilo de dibujo de este autor francés y lo que hizo en la que a día de hoy creo que es una de las mejores historias que se ha publicado en el TVO francés en lo que llamamos de siglo, Érase una vez en Francia. Os dije, creo también, cuando hablé del primer álbum, que me había sorprendido y mucho lo que en él se ofrecía, una historia de corte noir en torno a la figura de un matón que tiene que huir y esconderse en un pequeño pueblo haciéndose pasar por cura por cosas que pasan al comienzo del primer álbum. ¿Por qué os traigo este? Pues porque es el que cierra la historia y porque creo que venía bien valorar la historia en su conjunto, porque a ver, podría haber pinchado en su segunda mitad. ¿Lo hace? No. Está al nivel de la primera, cierra muy bien todo, es muy consecuente con todo lo que se plantea en la primera parte, sobre todo en lo concerniente a la figura del protagonista. Tiene un final de estos de peli de Tarantino, y hasta ahí leo, y creo que, llegado el momento, esto probablemente lo publicará Norma en un único volumen, haceos con él. Una cabecera de 9 que formará parte probablemente de lo mejor que en este año se ha publicado en Europa. Y voy a terminar con ese manga del que os hablaba hace escasos instantes, que estaba incluido en este vídeo, que habéis visto por supuesto en la mini, Flores de Piedra, de Isaki Sakaguchi. Un manga que publica Planet en una edición fantástica en tapa dura, que está a la altura de lo que exige el material que aquí se recoge. Yo no tenía ni idea de lo que iba este Flores de Piedra, pero con la portada uno ya sabe que la temática era Segunda Guerra Mundial. A poco que os aproximéis al primer volumen y leáis la contraportada, sabréis que gira en torno a la invasión por parte de las tropas nazis de Yugoslavia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y como quiera que la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en lo que sucede en Europa, siempre queda tapada por los grandes acontecimientos, era un capítulo de la contienda al que le debía a cierta atención. Y en lugar de dedicársela a través de algunos de los libros que tengo en mi biblioteca sobre la Segunda Guerra Mundial, me dije que mejor que hacerlo con un TVO. Sabia decisión por mi parte. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un cómic que en sus dos primeras entregas, también ya ha salido la segunda, este comentario que hago es acerca de las dos, no solo del primer volumen, es de 9,5. Es uno de estos mangas que todo coleccionista de cómic debería tener. Son muy pocos los títulos que yo tengo en la cabeza que creo que deberían formar parte de esa categoría de manga que hay que tener, pero este Flores de Piedra, al menos hasta ahora, lo es, por muchos motivos. Primero, el guión de Sakaguchi se nota, y mucho, que nace de una pulsión para contar aquello que sucedió en Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, y está documentado hasta el hastío, cayendo en algunas ocasiones en cierto hastío. De ahí el 9,5 y no el 10.
¿Por qué? Pues porque Sakaguchi recurre, y mucho, a lo largo de los 2 volúmenes que ha publicado Planeta hasta el momento, en explicaciones muy profusas sobre el escenario que rodea a los personajes. Y esas explicaciones incurren en situación geopolítica, social, historia de Alemania, historia de Yugoslavia, de los Sudetes. Hay mucha explicación que en algunos instantes se pueden hacer farragosas. A mí no me ha pasado, porque me apasiona este periodo de la historia, pero creo que os puede pasar. Otra cosa que tampoco me ha gustado mucho, pero esto no es tanto de mérito de Sakaguchi como característica muy común del manga. Está algo estirado. Algo estirado. No llega a los límites de Urasawa cuando quiere estirar una historia, y aún así es uno de mis 5 mangakas favoritos, o sea que fijaos lo que me importa que una historia se estire. Si se estira bien, eso. Está un poco estirado y además salta de acá para allá sin que haya transiciones que uno pueda seguir con facilidad. Tan pronto estás siguiendo a un personaje como al pasar la página salta la acción a otra localización con otro personaje y tienes que ir hilvanando en tu cabeza lo que está pasando en general. ¿Eso es malo? A ver, no. Simplemente trata al lector con inteligencia, no se lo da todo mascado. Quitando esas 2 pequeñas fallas, que ya os digo que dependiendo del lector tendrán más o menos calado, lo que aquí ofrece Sakaguchi a nivel de guión es magnífico, pero es que lo que ofrece en términos visuales es espectacular. En sus formas visuales se dan cita influencias de Tezuka, que fue su maestro, Hayao Miyazaki, porque hay páginas aquí que me parecía que estaban dibujadas por la pluma de Miyazaki y me retrotraían inmediatamente a Nausicaa, y Otomo. Fijaos los 3 nombres que he traído a colación. Tezuka, Miyazaki y Otomo. ¿Qué puede salir mal de la fusión de eso? Nada. Sakaguchi trabaja muy bien todo lo concerniente a la narrativa visual, tanto en las muchas escenas de conversación que hay a lo largo de la lectura, como en las escenas de acción, como en el diseño de personajes, que es brillante. No hay ni un personaje igual a otro, y hay muchos personajes en esta historia, pero es que también trabaja muy bien los fondos, prescindiendo de ellos cuando es necesario, en esa cualidad que tiene el manga, de la que se puede no abusar como hace él, o se puede abusar y tener un manga desprovisto por completo de fondos, siempre con el fondo blanco, que me parece un horror y una de las peores cualidades que tiene el TVO venido del lejano oriente. Pero esto no pasa aquí. Y de verdad, no sé qué nos depararán los 3 volúmenes que quedan por publicar, pero si es lo mismo que han ofrecido estos 2 primeros, es que no puedo esperar a leérmelos. Esto es una obra magna. Que sí, que solo me he leído 2, y son 5, pero es que no creo que esto vaya a menos, irá en todo caso a más, y el ver cómo se resuelven todos los frentes que ahora mismo hay abiertos en la trama, es algo que me tiene completamente expectante. Y no hay mejor halago para una historia que el que te tenga expectante. No tenemos tiempo para más. Espero vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos, paz.